Muchas gracias por visitarnos aquí en Temas Bíblicos. Son videos que se graban con mucho gusto, con el corazón por delante, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de usted. Y para ello me fundo estrictamente en la Biblia. Es base bíblica, sana doctrina la que le comparto. Mire usted, hoy voy a hablar de un tema que es el más hermoso en el cristianismo. Hasta se me endulza la boca de hablar de este tema. Y es que mi tema en esta noche es el evento que marca nuestro destino final eterno en el reino celestial, o rechazarlo, nuestra condenación eterna. El tema que hoy comparto con ustedes es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es fundamental para el cristianismo, es la base angular en la que todo el edificio de la iglesia descansa. Quite usted la resurrección del cristianismo y le va a quedar un conjunto de normas filosóficas sabias, un hombre poderoso en milagros y nada más. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo digo por segunda vez, señala nuestro destino eterno en el reino celestial. Y siendo la base fundamental de la doctrina cristiana, ha sido el centro de ataque del diablo. Satanás ha puesto su artillería más pesada sobre esta doctrina desde hace 2000 años. Mire, hay tres ataques a los que, por razón del tiempo, me voy a referir muy brevemente. El primero lo encontramos, pues ya a horas de haber muerto nuestro Señor. En Mateo 28, 11 al 15, así está escrito. Cuando estas mujeres llegaron al panteón, unos de la guardia vinieron a la ciudad y le dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y cuando se juntaron con los ancianos, los judíos, y vinieron y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Sobornaron a los soldados para que no dijeran lo que había sucedido. Y les dijeron, digan así: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, Poncio Pilato, nosotros lo persuadiremos por dinero también y les daremos seguridad a ustedes. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hoy, 6 de abril del 2023. Eso es lo que ellos creen. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él sabía que moriría. Nunca se negó a eso. Él oró: Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. No, sálvame y que no muera yo. Sino le dio temor por los suplicios físicos que iba a padecer, pero sobre todo por la inmensa calamidad de recibir en su cuerpo sagrado los pecados de los millones y miles de millones de seres humanos que íbamos a vivir aquí. Eso lo tenía en gran aflicción, pero Él le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Mas fue confiado al Calvario, porque tenía esta promesa. En el Salmo 16, así está escrito, versículo 8 al final: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso lo escribió David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. Escúcheme, también mi carne reposará segura. Mi cuerpo va a descansar en el sepulcro tranquilo. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No me vas a dejar podrir ahí. La muerte y sus efectos de putrefacción no van a hacer mella en mí. Me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre. Esto lo cantó David, pero no se refería a él. En la época de Jesús decía:
podemos hablar con toda confianza que el sepulcro de David aquí está en Jerusalén. Ahí se descompuso. No estaba hablando de él, estaba hablando de su descendiente 1000 años después, el Mesías prometido. Entonces, cuando él resucita, cumple esa profecía. Pero los saduceos, fariseos, los escribas perversos sobornaron, como ya vimos, a los centinelas romanos para que salieran con la mentira que hasta hoy prevalece, perdura más bien, de que se robaron sus discípulos en la noche el cuerpo estando ellos dormidos. Mire, déjeme decir algo así brevemente. Los guardias romanos estaban entrenados con una severidad, pues hay una frase espartana, aunque estos eran griegos. Ellos podían aguantar casi 3 días sin dormir continuamente de guardia. Nunca se dormirían en su guardia porque estaban disciplinados férreamente. Pero además, había una ley romana de que el guardia que se dormía en su turno, diríamos ahorita, no es que lo arrestaban o le descontaban el salario, pena de muerte para ellos. No se iban a dormir así como así. Ahora, si se durmieron, vamos a suponer que se durmieron, lo aceptamos sin concederlo, Vamos a suponer que se durmieron. ¿Cómo supieron que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo? ¿Cómo? Si estaban dormidos. ¡Qué absurdo! Esta mentira cae por su propio peso. Ahora, si en verdad los discípulos, pero piense usted por favor, en discípulos mansos, pescadores, gente de pueblo, gente de bien, que no tenía armas, ¿cómo se iban a enfrentar con los romanos? ¿Y cómo le iban a quitar el cuerpo de Jesús a los romanos? Se necesita mucha fe para creer eso, Pero otra cosa, si fue así que los discípulos se robaron el cuerpo estando dormidos los guardias, ¿por qué no agarraron a Tomás? O a Pedro, que lo acababa de negar 3 veces, o a Andrés, o a Bartolomé, y los hubieran torturado hasta que dijeran dónde habían escondido o enterrado el cadáver. Ahí, ¿sabe qué? El cristianismo se hubiera muerto. Eso hubiera sido un golpe mortal para el cristianismo. Pero ¿saben qué? Sencillamente no pudieron mostrar el cadáver porque no había cadáver. Jesucristo había resucitado. Y tan es así que los fariseos y los saduceos lo reconocieron. No discutieron eso. No le dijeron a los guardias, mentira, él no resucitó. No, dieron dinero para que se callaran la boca. ¿Qué le parece? Segundo ataque satánico. Esa mentira, es que se necesita tener fe. Mire, los discípulos se imaginaron que Jesús resucitó. Era tan grande su anhelo, su ilusión de verlo resucitado, que alucinaron. Hasta he oído a uno que dijo, bueno, es que se equivocaron de sepulcro y fueron a uno vacío. Absurdo, mentira del diablo. Esto es algo que usted debe de pensar bien. La Biblia nos dice constantemente que Jesús realmente había muerto. Pero déjeme compartirle, en Lucas capítulo 24, vamos a ver si es cierto que tenían mucha ilusión de verlo resucitado. Lucas 24, así está escrito. Y el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo las drogas aromáticas, especias para ungir el cadáver de Jesús. Ellos no le llevaron comida porque pensaron, ya está resucitado. Daban por hecho que estaba muerto. No era tanta la ilusión de verlo resucitado que se lo imaginaron. Daban por seguro que estaba muerto, por eso iban a ungir a un cadáver. No se unge a nadie vivo. Por cierto, fíjese que días antes de esto, ahí en Betania, María quiebra un frasco de alabastro de un perfume muy caro, era una fortuna, y unge al Señor. Y Judas se enoja y dice, esto es un desperdicio, ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Muy amoroso, era un ladrón, Judas Iscariote. No hubiera sido un desperdicio. Jesús dijo que no fue un desperdicio, dijo que lo estaba preparando para su muerte. Habla de su muerte. ¿Sabe qué? El que sí fue desperdicio de perfumes fue ese de las mujeres, pero fueron a ungir un cadáver que no estaba porque ya había resucitado, y los frasquitos, los pomitos de especias aromáticas se quedaron ahí. Ese sí fue un gasto innecesario. Pero bueno, ahora, ¿cree usted
ponga que una persona se imaginó que había resucitado, sí, pero 500 personas juntas. En la primera de Corintios 15, 1 al 6 dice 500 hermanos juntos vieron a Jesús resucitado y de ellos muchos viven todavía. Si lo dudan, vayan y pregúntenle a ellos, están vivos. Jesucristo realmente resucitó. No se lo imaginaron por el anhelo de verlo resucitado. Estaban tan abatidos por la muerte de Jesús. Estaban tan abatidos. Ya los apóstoles se habían ido a pescar, pensaron que ya todo se había acabado. Ahora piense esto nada más, un razonamiento sencillo. Morirían, darían sus vidas ante los leones, ante las hogueras, por algo que solo fue una alucinación. Saque usted sus conclusiones. El tercer ataque tiene muy poco, tiene como, pues yo no era cristiano, al ser como 50 años que sucedió esto. Yo me convertí hace 44. Hay un hombre, un inglés, que hizo un libro que decía Jesús vivió y murió en Cachemira, India. Y todavía recuerdo el librito, desgraciadamente para mí yo lo compré. Y ahí estaba la tumba de Jesús. Ahí se casó, murió de viejo, tuvo hijos. Mentira satánica. Mire, cuando los soldados estaban ahí vigilando el cuerpo de Jesús para que nadie viniera a salvarlo, ellos eran expertos en matar. Ellos eran, como diríamos ahorita, legistas, eran forenses, sabían cuando una persona se desmayó o cuando estaba muerta, porque este tipejo inglés dijo que no se murió, solo se desmayó por la pérdida de sangre, por la insolación. No, ellos sabían cuando una persona estaba desmayada o muerta, con solo verlo. Pero por si fuera poco, uno de los soldados, para mayor seguridad, tomó una lanza y lo atravesó, y dice nuestro hermano Juan que le partió el corazón y fluyó agua y sangre. Si algún aliento de vida quedaba en Jesús, con ese lanzazo atroz, murió Jesús. Pero la Biblia constantemente nos dice que el Señor Jesucristo, después de haber dicho una palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. Cuando dijo consumado es, expiró. El Señor dio su aliento, expiró. La Biblia dice, Dios dice que Jesús realmente murió. Los hombres dicen que no, que solo se desmayó. Elija usted a quién le va a creer, si a los hombres o a Dios. Solo le digo algo, de lo que usted decida, tendrá que dar cuenta delante de Él en el día del juicio. Piénselo, ande usted con mucho cuidado. Nuestro hermano Pablo en Romanos 9:4 dice que todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Mire usted, Dios hoy le está hablando a usted. No es casualidad que usted me esté escuchando, cosa que yo agradezco mucho. Pero este video no es para mi lucimiento, sino para que usted conozca la verdad y al conocer la verdad sea libre. Libre de la muerte, libre de la condenación, libre de la mentira satánica, libre de los lazos del diablo, libre del pecado. Vea, el Señor realmente... Ahora fíjese, para creer que Jesús, tan lastimado como estaba de la espalda, la corona de espinas, los golpes en su rostro, las heridas de los clavos de los pies, el lanzazo, ¿cómo iba Él, si se desmayó, a reanimarse? ¿En qué momento dicen que los fueron? Pues qué medicina tan avanzada tendrían que lo hicieron recuperarse. Y ahí lo metieron a una tumba, pues, no sé, contaminante, insalubre. ¿Cómo se iba a curar ahí las moscas, el polvo? No, se necesita mucha fe para creer que se recuperó y se fue caminando hasta la India. Yo lamento, pero esto es obra del diablo. No nos debe sorprender, pero sí lo lamento, que la gente esté más dispuesta a creerle a Satanás que a Dios. Eso es algo muy grave. Fíjese que la cosecha de almas, el que más almas cosecha para el infierno es Satanás. La iglesia del Señor Jesucristo, pues Él le llama manada pequeña. Jesucristo no cosecha muchas almas, pero es nuestra oración, para eso estamos aquí, para que usted sea una más de las almas redimidas por el Señor, ahora que está usted vivo. Salomón dijo,
aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Eso quiere decir que para los muertos, hágase lo que se haga, ya no hay esperanza. Ritos, misas, novenas, peregrinaciones, ya no hay esperanza. Ahora, concluyo con 4 puntos. Mire, Jesucristo, no lo pierda de vista, Jesucristo murió por nosotros, no por sus culpas. El mismo Pilato dijo, no tengo nada que acusar a este hombre, no le encuentro ninguna falta. Y por cierto, Pilato le exigía que le contestara y le dijo, ¿no te das cuenta que tengo poder para darte vida o para matarte? Y Jesús lo puso en su lugar. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si mi Padre no te la hubiera dado. El reo no era Jesús, el reo era Pilato y se perdió eternamente. Jesús murió porque era necesario que pagara nuestros pecados. No había otra manera. Nuestro hermano, el apóstol Pedro, en la primera de Pedro 3:18, dice que el justo, Jesús, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mire, la sangre de Jesucristo fue necesaria que se derramara, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22, y ahí mismo en Hebreos 2:14, esto es glorioso, es de miles de aleluyas. Jesucristo venció con su muerte al que tenía el dominio de la muerte, el diablo. El que tiene el dominio de la muerte ahora es nuestro Señor Jesucristo, y del sepulcro nos va a sacar. En Oseas 13:14 hay una palabra preciosa. Me imagino a Dios cerrando el puño contra la muerte y le dice así, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Aleluya. Esto nos debe dar garantías ahora y en la hora de nuestra muerte para partir con tranquilidad, con seguridad. Nuestro hermano Pablo dijo, yo sé en quién he confiado y sé que es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, para aquel día. Si usted se entregó a Cristo, su vida está bien segura en las manos del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Ahora, Pablo dijo, bueno, vamos a suponer que Jesucristo no resucitó, porque los muertos, dice la gente que no resucitan, entonces no resucitó. Pero si no resucitó, entonces nosotros somos mentirosos. Yo soy un mentiroso al estarle predicando una mentira, si es que Jesús no resucitó. Pero Jesucristo realmente resucitó. Primicia de los que duermen fue hecho. Primero Él, como la primicia de los que resucitan para no morir jamás, y de ahí nosotros, la cosecha del Señor, tanto judía como gentil que viene al Mesías. Me despido con estas palabras preciosas. En Job 19:25, el patriarca dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y agrega, aunque mi riñón se haya deshecho ya y mi piel en el sepulcro, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Solo Jesucristo y nadie más que Jesucristo se atrevió a decir, porque en otros labios sería una blasfemia, se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, se burla de la muerte por su fe en Cristo. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿De ahí me va a sacar el Señor? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Pero doy gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 58. 2 textos y termino. Apocalipsis 1. Ya Jesús glorificado se le revela a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, y le dice así en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando yo lo vi, Juan, a Jesús glorificado, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo y estuve muerto, no desmayado, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Juan, con toda su santidad, cayó como desmayado de la impresión de ver a Jesús.
Ahora oímos predicadores que platican con Jesús y todo eso, se llevan muy bien con Jesús. Y mi último versículo, pero es glorioso, es de miles de aleluyas. Alguien dijo que este es un pasaje fúnebre, por favor. Este es un pasaje glorioso, glorioso. En Romanos 8, y con esto quédese en su corazón, Romanos 14, 8, así está escrito. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, somos del Señor. Y escuche, porque Cristo, este es el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó. No se desmayó, murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. ¿Sabe por qué? Palabras de Jesús en Mateo 22. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Imagínese algo. Sitúese usted así mentalmente allá en Jerusalén, hace 2000 años. Es muy temprano, es muy oscuro todavía, no habían las iluminaciones públicas, no habían lámparas de mano, ni quinqués. Y un grupo de mujeres, a una hora inusual, se encamina por esas calles oscuras rumbo a un panteón. Traen unos frascos de especias aromáticas para ungir un cadáver. Ese cadáver es el de su amado Maestro, el Señor Jesucristo. Y estas mujeres eran María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Juana, Salomé y otras mujeres. Pero, ¿qué les hizo arriesgarse así? ¿Por qué dejar la comodidad de la casa? ¿Por qué ir ahí y exponer sus vidas, su integridad física? Porque habían malhechores judíos. Y los romanos que estaban de guardia ahí no eran gente conocida por su moralidad, eran gente viciosa, mala. Hasta podrían haber sido violadas, fíjense. Sin embargo, ellas van ahí por una motivación. Y esa motivación, escúcheme bien, es gratitud. Por gratitud a su amado, desafiaron todo lo que había que desafiar. Jesús en una ocasión, Lucas 8, se narra este caso. Es invitado por un fariseo. Este fariseo se llamaba Simón y lo invita a comer a su casa y Jesús acepta. Nunca despreció invitaciones. Estando allí, una mujer de la cual Lucas, el médico amado, habla con mucha elegancia, con mucho respeto, y dice, una mujer que había sido muy pecadora. Eso es lo que dice, muy pecadora. Entendemos a qué se refería. Dice que estaba Jesús sentado y ella pasó por detrás, se postró ante él y con sus lágrimas, empezó a lavar los pies del Señor con sus cabellos. Ella tenía el cabello largo, los secó, acto seguido los besó, quebró su frasco y con ese ungüento ungió el cabello del Señor. Y es en ese momento cuando el hipócrita de Simón piensa, si este fuera profeta, ahí me doy cuenta que no lo es, si este fuera profeta, se daría cuenta de la clase de mujerzuela que lo está tocando, no lo permitiría. Pero solo lo pensó, escúcheme, solo lo pensó. Y Jesús, que es omnisciente y conoce nuestros pensamientos, no los adivina, pero los conoce, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Yo creo que Simón recibió un impacto con esa frase. Y dijo, di maestro, ¿qué es? Un hombre, Simón, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solo 50. A la hora de pagar le pidieron misericordia porque no podían pagar. Y él tuvo misericordia y los perdonó a los 2. Ahora yo te pregunto, Simón, ¿quién crees que le ame más? Y Simón, rápido para juzgar, hipócritamente también, dijo, yo creo que el que se le perdonó más. Dijo Jesús, has juzgado correctamente, Simón. ¿Ves esta mujer?
la señala al Señor. ¿Ves esta mujer? Cuando yo llegué, ella lavó mis pies con sus lágrimas, me secó con sus cabellos, me besó los pies y me ungió. ¿Y tú? Llegué. No me diste agua para lavarme, no me diste una toalla para secarme, no me besaste, no me diste un beso, esa era la costumbre, no me ungiste. ¿Y sabes por qué, Simón? Porque esta mujer está muy agradecida. Esta mujer era muy pecadora y sus muchos pecados le han sido perdonados. La lección, mi hermano y hermana, es muy clara. Simón no estaba perdonado. Por eso, en lugar de amar a Jesús, se dedicaba a criticar las acciones de los demás. Jesús, como corolario de este pasaje, le dijo a la mujer: levántate, vete, tu fe te ha salvado, tus pecados están perdonados. Y eso provocó otra reacción en la gente hipócrita. Eso es lo que motivó a estas mujeres, la gratitud a su maestro. Desafiaron lo que había que desafiar y fueron allá. Fíjense que meses después, otra mujer, María de Betania, hermana de Lázaro, quebró un frasco de perfume muy caro. Dice la Escritura que cuando lo quebró, toda la estancia se inundó de ese aroma fragante. Y Judas, el traidor, dijo: esto es dinero mal usado, es un desperdicio, porque hubiéramos vendido ese perfume, hubiéramos cobrado caro y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero no es porque amara a los pobres, dice Juan, sino porque era un ladrón y se robaba de la bolsa de las ofrendas. Fíjese, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Este sí que fue un dinero que Judas pensaba que era desperdiciado. No, no, no. El dinero desperdiciado, el perfume desperdiciado, fue el de esas mujeres que fueron al sepulcro a ungir el cadáver, porque el cadáver ya no existía. Gloria a Dios. Ahora van a ver. Y aquí quiero decir algo. Dos preguntas son cruciales. Cuando estas mujeres, pues imagínense, son tiernas, son delicadas, van al sepulcro, quizás apretaditas por el temor, con sus frasquitos, tienen una pregunta, un problema. ¿Quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién la va a mover? Los judíos y los romanos acostumbraban rodar enormes piedras en los orificios de las cuevas donde eran sepultados los cadáveres. Estas piedras pesaban a veces media tonelada y estas mujeres con sus manitas no iban a poder moverla. ¿Quién nos va a mover la piedra? Tenían esa duda, pero no fue obstáculo. Ellas siguieron y llegaron al panteón, quizás entre tropezones. Pero qué sorpresa, qué gloriosa sorpresa. Cuando llegan frente al sepulcro de Jesús, la piedra estaba quitada. ¡Aleluya! Dice nuestro hermano Mateo que hubo un terremoto y un ángel movió la piedra. Gloria a Dios. Los guardias romanos, que no eran cobardes, cayeron como muertos de la impresión. Es que esto era realmente imponente. Mateo 27:1 dice eso. Ahora, ¿para qué fue quitada la piedra? ¿Para que saliera Jesús? No, él ya tenía un cuerpo glorificado y podía bien atravesar la rueda, la piedra, una rueda de piedra. No, era para que las mujeres pudieran entrar y comprobar con sus propios ojos que ya no estaba el cadáver. Y ya no estaba el cadáver por la sencilla pero gloriosa razón de que Jesús había resucitado como Él lo había profetizado. ¡Aleluya! Esto es muy glorioso. El Señor ahora atraviesa la pared. Esa noche va a ver a sus discípulos, solo habían 10. Judas se había suicidado, Tomás no estaba, y atravesó la pared sin que le abrieran la puerta. Ese es el cuerpo que le espera a usted y a mí. Si es usted verdadero cristiano, nos espera un cuerpo glorificado. Del sepulcro vamos a resucitar, pero no con estos cuerpos enfermizos, pecadores, limitados, que se van degenerando día tras día. No, 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 no. Un cuerpo glorificado, eterno en los cielos. ¿Qué le parece? Esa es la casa de que habla nuestro hermano Pablo en la 2 de Corintios, capítulo 5. Ahora, Jesús ya está glorificado y aquí corren ellas, pero viene la segunda pregunta. La primera era, ¿quién nos moverá la piedra? Y la segunda es una pregunta de origen divino. El ángel
Gócese en esto que le voy a decir. El ángel les dijo, y grábeselo en su corazón, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya por miles. ¿Por qué buscan entre los cadáveres de un panteón al que vive para siempre? Esto es algo que debemos entender bien. La gente, mire cuántos ritos religiosos hubo, cohetes, heridos, borrachos, procesiones, farsas idolátricas de blasfemas, representaciones del Vía Crucis. Todo esto están buscando a Jesús entre los muertos, las religiones muertas, en los cadáveres, en los panteones. Jesús vive y está a la diestra del Padre. El único que está a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Así como solo hay un Dios, así solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Guarde esto en su corazón como una firme ancla contra los vendavales que la vida nos presenta diariamente. Esa es la pregunta crucial. Lucas 24 dice así: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahora, ellas van corriendo a dar la noticia. La buena noticia es que Jesús había resucitado. Eso es evangelio. Jesucristo resucitó. A veces aquí decimos en México las buenas nuevas, pero nuevas no tiene mucho sentido aquí, no se usa así. Las buenas noticias de que el sepulcro estaba vacío. Jesús vivía para siempre. La noche, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, la noche que se había iniciado con la muerte de Jesús en la cruz 3 días antes, había quedado atrás. La luz divina resplandecía para siempre en todos los corazones, en todos los puntos cardinales de la gente que se arrepiente de sus pecados y reciba a Cristo en su corazón. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nuestro hermano Juan dice: Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Juan 8:12 y Juan 1:9. Ahora, cuando Jesús muere y cuando Él resucita, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Sucedieron 4 eventos gloriosos e irrepetibles. Aparecen en Mateo 27. Esto usted lo puede confirmar. No es que yo lo estoy inventando. Del 45 al 51. Primero, hubo tinieblas por casi 3 horas, desde las 12 a las 3. Jesús fue crucificado a las 9, pero desde las 12 a las 3 hubo tinieblas, no un eclipse, hubo tinieblas. Segundo, un terremoto que partió las rocas ahí donde estaba Jesús crucificado, en Calvario. El velo del templo se rasgó, un velo, un telón sagrado, se rasgó de arriba abajo, dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca del pacto, simbolizando que el camino a Dios ya quedaba abierto por la muerte de Jesús. Y el cuarto evento es que cuando Jesús muere, las tapas, las ruedas de piedra de los sepulcros de santos que habían vivido ahí en Jerusalén y que estaban sepultados, se corrieron y podían ver sus cuerpos incorruptos. Gloria a Dios. Cuando Jesús resucita al tercer día, ellos resucitan y entran a Jerusalén. ¿Qué le parece? Cuando Buda murió, cuando María murió, cuando Abraham murió, cuando Mahoma murió, no pasó nada, solo con Jesucristo, porque no estaba muriendo un carpintero nada más, estaba muriendo el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Ahora, hubo un hombre, le narro esto, un inglés, se llamaba Frank Morrison. Este hombre era un escéptico, no creía en la palabra de Dios, se burlaba de las cosas de Dios, de las doctrinas cristianas, y una que más detestaba era la doctrina de la resurrección, que, como le compartí en la ocasión anterior, es la piedra fundamental del cristianismo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana y somos hallados mentirosos. Entonces dedicó 15 años, fíjese, 15 años de su vida a buscar en los residuos allá, en arqueología, con pala, en los documentos, en las bibliotecas, forma de refutar esto que para él era una necedad, una insensatez, la resurrección de Jesús. Fue tan sincero en su escrutinio que, para decirlo en pocas palabras, se convenció de la resurrección de Jesús y se convirtió.
Esto es precioso, porque él iba a escribir un libro para refutar el cristianismo y su resurrección, y resulta que se convierte y escribió un libro. Y yo le sugiero, no recomiendo casi nunca libros aparte de la Biblia, pero búsquelo, aunque sea por internet. ¿Quién movió la piedra? ¿Quién movió la piedra? Y el primer capítulo dice así: el libro que se negó a ser escrito. Ya no lo iba a poder escribir porque ahora era él un cristiano. Negar la resurrección de Jesús a 2000 años de distancia ya es para perder el tiempo. Negar la resurrección de Jesús puede implicar dos cosas. Una, ignorancia total de los eventos que ocurrieron. O dos, una perversidad extrema que lleva a los prisioneros de Satanás a negar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo. En el mundo hay 4 religiones monoteístas, así a nivel mundial. El budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, la tumba de Abraham, contienen los restos de ellos, aunque sea esqueleto o polvo. Más. Y alabo a Dios por este más. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, porque Él, como lo había profetizado, realmente resucitó. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio compartirle a usted esto. Yo le pido que haga contacto conmigo, por ahí aparece mi celular. De otras maneras me es difícil a mí contestar. Soy un poco aborigen, no conozco bien esto. Pero estaba leyendo que dicen que en el mundo somos 8,000 millones de personas. O como dicen ahora, 8 billones de personas, billones. Sí, pero se pueden dividir en solo 2 grupos. Así sencillo. Uno, los que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo, los que no la creen. Los que siguen viviendo en tinieblas. Los que siguen practicando el pecado y entregados a Satanás. De esto, mi hermano, de creer o no la resurrección de Jesús, depende nuestra salvación o nuestra condenación. Hoy he sido privilegiado, el Señor me da este privilegio de servirle y el gusto grande, el enorme placer de servirle a usted con sana doctrina. Por eso yo le pido a usted que guarde en su corazón al concluir, al despedirme, esta pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo vive y pronto vendrá a llevarse a su iglesia y pronto también ocurrirá el juicio final. Asegúrese de no estar ahí. Asegúrese de ir con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, entre ustedes y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le ruego al Señor que los bendiga mucho en Cristo Jesús.